Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de la jornada festiva de ayer, festiva en Oviedo, y por lo tanto no estuvimos con ustedes, bueno, pues retomamos el pulso de las entrevistas, los temas y la actualidad. Y lo hacemos como siempre, bueno, pues llevando los datos, trasladándoles los datos que nos deja el coronavirus en las últimas 24 horas, donde, atención, se produce un ligero repunte de casos, 67 los registrados en la jornada de ayer martes, si bien no hay que lamentar fallecidos a causa de este virus en el Principado. Eso sí, aumenta la tasa de positividad hasta el 3,37%. La imagen de la jornada es la siguiente, es la de este hombre. Se trata del economista Amartya Kumar Sen, el hindú galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021. Kumar Sen ya ha sido Premio Nobel de Economía en 1998, ha recibido también otros premios, bueno, pues tremendamente prestigiosos, y ha dado clase, bueno, pues en facultades, de la talla de Cambridge, Oxford o Harvard. Bueno, pues aboga por el reparto más justo de la riqueza. Dice en síntesis que no es que haya pobres en el mundo porque no haya dinero, sino porque las fuentes de riqueza están mal repartidas. Bueno, pues es un galardón más de los que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias. Ya van 3, resta por conocer 5 fallos más del jurado. Y lo que resta por conocer a nosotros y a ustedes es, a continuación, el resto del programa. Bueno, vamos a continuación con un tema, pues tremendamente emotivo. Estamos durante estos días, iba a decir en esta fecha, pero justamente hoy, pero nuestro siguiente invitado me aclaró que no es exactamente esta fecha. Bueno, él ahora nos lo aclarará de manera exacta, porque hoy tenía pensado que era un cumpleaños muy especial en Asturias, no solo para la persona que teóricamente cumplía años y para su familia, sino también para un hito en la ciencia en nuestra región, ya que se cumplen durante estos días, vamos a decirlo así, 30 años del nacimiento del primer bebé probeta o el primer niño probeta en el Principado. Bueno, para hablar de este tema se encuentra el que fue uno de los principales protagonistas, no el niño ni la madre en este caso, pero la siguiente persona más a pie de campo o más a pie de obra de aquel proyecto, ¿no? Que es pues uno de los doctores que participó en el mismo. Se trata de Pedro de la Fuente, él es director de CEFIBA en Oviedo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a trasladarnos 30 años atrás. Hoy es 26 de mayo, pero lo primero vamos a aclarar esa controversia que hay con las fechas, ¿no? Sí, bueno, hace 30 años pues nació este, vamos a decirlo así, niño probeta, ¿no? Que ya no es un niño y es un paisano. Claro. Realmente el nacimiento tuvo lugar, el cumpleaños en el 9 de mayo. Pero cuando se presentó en sociedad fue el 26 de mayo, o sea que sí. Por eso usted no lleva razón usted, claro, en realidad. Claro, bueno, una cosa fue el nacimiento, es como lo de antes, ¿no? En una fecha nació, en otro lo apuntaron, que había que ir al registro y te apuntaban unos días más tarde, bueno. Y de hecho pues hemos hecho una celebración en CEFIBA, concretamente no el 9 tampoco, claro. el día 11 de mayo hemos hecho una celebración. Bueno, mayo es un mes importante para ustedes en el devenir histórico, ¿no? Bueno, ¿qué significa para CEFIBA la celebración de este hito, de estos 30 años de éxitos? Hombre, para nosotros, la verdad es que para nosotros tuvimos el privilegio de ser un poco coprotagonistas de este evento que para nosotros fue y para toda Asturias realmente fue importante en este campo, y realmente merecía el recordarlo, porque después de este evento evidentemente vinieron
vinieron muchos más. Fue un momento en el cual la verdad es que esta madre fue una madre valiente, confió en el equipo, cuando entonces realmente de lo que estábamos hablando prácticamente era de ciencia ficción. Claro. Eso indica la fe y la confianza que tenía esta persona en nosotros. Claro. Gracias a Dios aquello funcionó. Bueno, funcionó después de... ¿Cómo recuerda después de varios intentos. ¿Cómo recuerda todo el proceso? Porque no fue al primer intento, llamémoslo así. Efectivamente, nosotros antes, luego podemos comentar algunos de los hitos de la reproducción después, pero llevábamos un tiempo intentando hacer ensayos, como si dijéramos, con otras pacientes, con otras parejas, y llevábamos mucho tiempo, ya llevamos un año y no habíamos conseguido el objetivo de tener un embarazo, un niño. Tuvimos que derrochar mucha ilusión y mucha paciencia para conseguir aquello. Ahora he leído, estos días he releído un poquito la historia y resulta que lo conseguimos en el 29 intentos, es decir, que antes hubo 29 pacientes que lo hicieron y fracasaron. Claro, porque entiendo que ustedes decían, el marco teórico lo tengo, lo estoy aplicando, pero algo falla. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, entonces nosotros incluso pues comentábamos con los ingleses, que fueron los primeros, también con los catalanes, y a mí me tranquilizó un poco porque concretamente Pedro Barri, que es digamos el primero que lo consiguió en España, me dice, no, Pedro, no te preocupes, porque es que nosotros tardamos 1 año y pico en conseguirlo. Digo, bueno, pues casi llevamos nosotros eso. Cuando aparece el primer resultado, y luego curiosamente es como si hubiéramos aprendido, porque luego vinieron uno tras otro. Claro, evidentemente ha habido mucho que mejorar a lo largo de los años para mejorar los resultados. Claro. ¿Cómo ha evolucionado todo desde aquellos 30 años de la reproducción asistida, de ser pioneros, hasta día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado para ustedes y para los pacientes? Sí, no, evidentemente ha habido muchos eventos que han ido ocurriendo. Mire, casi le podría decir en cuanto a eventos, pues un evento importante es la propia constitución de Cefiba. Cefiba surgió después de un error, como muchas cosas. ¿Cómo después de un error? Después de un fracaso, no un error, lo voy a llamar fracaso, después de un fracaso personal. Yo tenía la idea de formar un grupo en la Seguridad Social. Yo trabajaba en la Seguridad Social, era un médico joven con muchas ilusiones, pero el proyecto que llevaba no convenció a las jerarquías de entonces. Mis jefes consideraron que mi proyecto no tenía visos de ser una realidad. Unos visionarios. Entonces, por ahí no funcionó el tema, pero mi ilusión seguía intacta. Claro. No fue difícil conseguir otro grupo, otros colegas jóvenes que estuvieran dispuestos a lanzarse en la medicina privada, pero entonces, ojo, no existía el I+D+I. Necesitábamos financiación y necesitamos convencer a los bancos de que nuestro proyecto realmente no era de ciencia ficción. Pero ellos dijeron, no, si esto es una ciencia ficción, ¿cómo vamos a...? Bueno, al final lo conseguimos. Sí, ¿no? Nuestra ilusión nos llevó que los bancos nos apoyaron y así fundamos Cefiba en 1989. Luego ya en el 91 nació este niño que es un señor ahora de 30 años y luego durante ese tiempo pues lógicamente hubo bastantes... tuvimos que estar atentos a las novedades de la tecnología, de manera que en el año, si puedo resumir un poco, hubo muchos eventos y no quiero aburrir a la gente, pero quizá los hitos más importantes, pues por ejemplo, en 1995 trajimos la ICSI. La ICSI es la técnica de fecundación in vitro más extendida ahora en el mundo. Pues nosotros aquí la trajimos en el año 95, que eso consiste en la introducción de un espermatozoide en un óvulo. A eso es lo que denominamos ICSI. Bueno, pues
desde el año 95, pues lo tenemos aquí, ahora es lo más vulgar a nivel en el mundo, ¿verdad? Claro. Otro capítulo importante es que los avances de la criobiología les fuimos adaptando a nuestra forma de trabajar, Sí. y por ejemplo, la congelación de óvulos, la congelación de embriones, la congelación de espermatozoides, pues ahora tiene unos resultados espléndidos, de manera que ahora pues puedo decir que la mayoría de los niños pues son niños que han nacido procedentes de embriones congelados, cosa que antes era casi impensable y la gente no se lo cree. Y luego otro grupo de eventos también muy importantes es que realmente lo que estamos interesados es en tener un niño, pero no solo un niño, sino tener un niño sano. Claro. Y ahí tiene mucho que ver la genética. Los avances de la genética han sido espectaculares en estos años. Todos esos avances les hemos tenido que ir adoptando y ahora pues conseguimos colocar embriones en el útero que han sido a los cuales les hemos estudiado genéticamente todos sus cromosomas, de manera que ahora se trata de conseguir un niño sano genéticamente, cosa que antiguamente lógicamente no podía. Claro. Y esto es importante para que los resultados de ahora no se parezcan en nada a los de antes, claro. Son distintos hitos que ha ido atravesando CEFIBA, donde se da la mano la ciencia y la tecnología, porque o se invierte en la tecnología puntera o uno se queda atrás. Quiero decir, actualmente, en lo referido a tecnología, ¿cómo se está en CEFIBA? Bueno, pues mire, aquí puedo hablar de un tema que también es empresarial. Sí. Y de hecho, esta celebración de este año hemos celebrado otro nacimiento. Hemos celebrado dos nacimientos. El nacimiento de un niño que es un hombre de 30 años, y el nacimiento de otra forma de hacer en la empresa, de manera que hemos celebrado un año, ahora hemos celebrado un año de una fusión con un grupo internacional de reproducción que nos aporta su tecnología. Es un grupo de centros que están ubicados en el Mediterráneo, desde Cataluña hasta Huelva, y que hemos tenido el privilegio de que se han fijado en nosotros, siendo el primer grupo del norte que ellos quieren abrirse al Atlántico, y se han fijado en nosotros y nos han ofrecido este apoyo, de manera que con esta fusión pues ellos nos ofrecen lo último en tecnología y luego también en una forma de hacer empresarial más moderna, lo cual yo creo que eso es bueno no solo para CEFIBA, es bueno para Asturias en realidad. Tan importante es la tecnología como las personas que manejan dicha tecnología, el equipo humano con el que cuentan. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues yo le puedo decir que en realidad el equipo bueno, sí ha evolucionado lógicamente. Yo cuando veo las fotos pero lo que sí que es muy importante es que se ha mantenido el espíritu de CEFIBA. El espíritu de CEFIBA se mantiene ahí. De manera que lo más importante quizá en una empresa es que se hagan las cosas con razón, pero también con corazón. Y eso es lo que yo creo que ha tenido la empresa, hacer un trabajo con ciencia, pero también con vocación, que esa palabra tan manida que ahora casi no se lleva, casi es como religiosa, pues eso de la vocación es muy importante. Yo creo que eso es lo que distingue unas empresas de las otras o unos equipos de otros. Y en eso el equipo no cambió, pero claro, cuando voy a las fotos, pues entonces veo que ya no están los que estuvieron en ese momento y digo, bueno, si ya estoy yo solo. La verdad es que ahora estoy yo solo. Pero está todo un equipo impresionante detrás, de manera que hemos sabido congregar a lo mejor la madurez, la experiencia de la madurez con la ilusión de la juventud, y eso yo creo que es importante. Sin duda. ¿Y el perfil de los pacientes cómo ha cambiado? Porque entiendo que ha cambiado incluso el modelo de familia de hace 30 años acá. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos tenido el privilegio de estar en un sitio que es como un observatorio de lo que ocurre en la sociedad.
y la sociedad ha ido cambiando también un poco al son de cómo ha ido cambiando también las leyes. Apareció la ley del divorcio, después la ley de parejas de hecho, es de diversas leyes que han influido en cómo se ha ido conformando la sociedad. De manera que en los años 80 pues veíamos a la familia tradicional, se llamaba matrimonio, que ahora parece que esa palabra cada vez está más... Sí, está en desuso, ¿verdad? Pues venía un matrimonio, una pareja que llevaban varios años y querían tener hijos. Y ya está, eso era lo que ocurría. Claro. Después empezaron a aparecer pues parejas en el cual a lo mejor había un poco diferencia de edades entre ellos, y eran parejas que se habían divorciado y que tenían un nuevo proyecto en común, aunque tuvieran hijos anteriores, y empezaron a aparecer ese tipo de... También empezaron con la ley de parejas de hecho, bueno, pues empezaron a aparecer parejas de lesbianas que quieren tener un hijo y está totalmente legalizado y ahora es muy común. Empezamos a ver mujeres, pero eso ya hace muchísimos más años, mujeres solas que quieren tener el hijo como mujeres solteras, cosa que en los primeros años hubo alguna, pero yo decía, bueno, que eran unas valientes, porque ser madre soltera en algunos tiempos era anatema. Era someterse a un estigma, prácticamente. Exacto, bueno, pues ahora las familias monoparentales es algo muy normal, son mujeres que no quieren esperar a que les aparezca el príncipe azul y porque tienen su deseo de maternidad y el tiempo pasa. Después estamos viendo también pues las parejas que no tienen vínculo legal. Ahora la mayoría de las parejas pues, les preguntas y no nos hemos casado. Pues yo creo que un porcentaje altísimo de parejas que tenemos pues son parejas que no tienen vínculo matrimonial, pero son parejas de hecho, lógicamente. Y últimamente pues estamos viendo aparecer pues a mujeres que tienen edad superior a 45 años y que se dan cuenta que el reloj biológico prácticamente se les ha parado, pero su deseo de maternidad lo tienen intacto y su salud es íntegra. Claro. Y entonces, bueno, pues nos estamos empezando a plantear otra serie de cosas, porque de hecho pusimos un límite de 50 años y parece que en algunos casos ese límite pues se quedó corto. En fin, habrá que planteárselo a nivel de sociedad. Claro, habrá que cambiar o mover esas barreras, ¿no? ¿Hacia dónde, precisamente con esto, la siguiente pregunta? Con la experiencia que dan estos 30 años y la experiencia acumulada que ya tenía usted de antes, ¿hacia dónde camina el tema de la reproducción asistida? Quiero decir, ahora durante estos días, está muy en boga el tema de 2050. Bueno, pues están haciendo proyecciones a cómo va a ser nuestra vida en 2050, quizás cuando mañana no sabemos lo que nos va a deparar el destino, pero bueno. ¿Cómo calcula usted que va a ser el tema de la reproducción asistida en el futuro? No, bueno, primero yo quería dejar un mensaje. Yo creo que la gente donde tiene que tener los hijos es en casa, no en un laboratorio. Pero es verdad que los tiros cada vez van más a que la reproducción asistida pues es algo que está ahí de la mano, y una mujer a los 25 años o los 30 puede vitrificar sus ovocitos para dedicarse a la empresa, al trabajo, al estudio, y cuando ya haya pasado esos años que son importantes, para poder, y que no puede dedicarse a su familia, que eso les está ocurriendo, a mucha gente, a muchas personas, bueno, pues poder dedicarse a ellos más tarde. Lo mismo para otras parejas que no hayan o que hayan pasado su tiempo y que puedan y que deseen tener sus hijos sin ningún riesgo genético. Pues lógicamente tenemos la oportunidad de estudiar los embriones antes de implantarlo. Pero yo creo que eso casi cuando hablo de esto pues me acuerdo de algún libro de ciencia ficción y casi no quiero recordarlo. Yo creo que los hijos hay que tenerlos en casa,
aunque no quiere decir que estos hijos que nacen de la reproducción asistida sean hijos exentos de amor, No, por que supuesto. era una de las razones, Era una de las razones que que nos se achacaron aducían, ¿no? hace años, Sí. que eran hijos que no nacían del amor, y eso, por supuesto que no. Por supuesto, por supuesto. El amor tan importante es antes como después, es decir, al chiquillo hay que quererlo también luego, no se basa solo en el amor previo. Para finalizar, Pedro de la Fuente, para aquellas mujeres que nos estén viendo, aquellas parejas que nos estén viendo quizás, y digan, oye, pues voy a dar el paso, venga, voy a animarme, voy a dar el paso, voy a atreverme, voy a ir a ello. Sobre todo, yo cuando hablaba hace años con profesionales que forman parte de su equipo, decían, no desanimarse. Quiero decir, esto no es llegar y besar el santo, en muchos casos. Hay veces que la constancia también tiene su premio. Es decir, no abandonar al primer intento si el primer intento no resultó exitoso, ¿no? Sí, Juan, sí, por supuesto, pero esto es como todo en la vida, es decir, uno no puede pensar que la ciencia no es una varita mágica. Claro, y no puede pensar que a la primera, si un fracaso a la primera, pues ya supone que no va a haber más oportunidades. De hecho, pues muchísimos niños que tenemos son fruto del tesón de sus padres, o sea que eso sí que hay que tenerlo presente. Y que en biología también el que todos los pasos funcionen al 100% no es fácil, por eso a veces la reproducción realmente es un proceso repetitivo. Nosotros estamos aquí, no de la primera relación de nuestros padres, seguro que no. Pudo ser, pero eso es como la lotería. Claro. Claro. Pues una pregunta, ya a modo anecdótico, a modo de finalizar. Se han integrado ustedes en un grupo, bueno, han expandido fronteras, pero ese panel con la carita de los niños que nacieron merced a Cefiba, ¿continúa en las instalaciones? Sí, para nosotros eso es muy emotivo y el pasillo está lleno de fotos que las tenemos que ir recambiando porque la verdad es que están llenos y tienen una capacidad. Claro. Bueno, pues en este caso son las palabras de don Pedro de la Fuente, director de Cefiba, al cual agradecemos pues su presencia con nosotros esta noche y que continúen los éxitos 30 años más. El presidente del gobierno habla ahora de 2050. Bueno, pues que en 2050 continuemos con los éxitos. Muchas gracias, Juan, pero yo espero verlo desde otro sitio. Hombre, vamos a ver, lo veremos si Dios quiere. Por cierto, funcionan y doy fe de que funcionan y el niño sale adelante. Doy fe en lo personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros Juan. Esta noche. Nos vamos a publicidad en un momento, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche. Hablamos durante todos estos días un poco de cómo ir encaminándonos hacia la normalidad, cómo encaminarnos hacia esa desescalada después del levantamiento del estado de alarma, cómo no repetir esas imágenes que vimos al día siguiente de la caída del estado de alarma, ¿no? Esas imágenes lamentables que pueden provocar más daño a la larga que beneficio a la corta, ¿no? Vamos a conocer cómo se recupera la normalidad de a poco en las comunidades de vecinos, como siempre, con ADF Grupo. ADF Grupo en Oviedo, en la calle Jersey City, su alma mater en la capital asturiana. Roberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo recuperáis la gestión de las comunidades, la gestión diaria? ¿Cómo se va recuperando a tenor de los buenos datos que parece que nos invitan un poquito al optimismo, ¿no? Sí, cada vez ya tenemos alguna otra posibilidad de las que no conteníamos, aún así todavía estamos lejos de la situación inicial antes de la pandemia.
Ahora mismo pues nos habilitan a hacer reuniones, bueno, con una serie de particularidades que luego comentaremos, cosa que con anterioridad estaban prohibidas. Todo tiene que ver con, bueno, con las reuniones de personas en un pequeño espacio o con no se guarden las distancias. Entonces salió una disposición en el BOE que habilita, bueno, una serie de reuniones, se prorrogan los presupuestos, los cargos también, y sí que hace una excepcionalidad en aquellas reuniones en las que no puedan aplazar algún acuerdo. Claro. Y son las que hacen que se puedan llevar a cabo reuniones. Reuniones de vecinos, solo las urgentes, digamos aquellas que sean para temas tremendamente importantes y con restricción de aforo, digamos así, ¿no? Sí, digamos que todos aquellos asuntos que no se puedan aplazar tendrían cabida en la posibilidad de hacer una reunión. ¿Qué no se puede aplazar? Pues obras urgentes, requerimientos del juzgado, cuestiones que tengan que ver con accesibilidad, todas aquellas cuestiones que no puedan demorarse, y la propia norma indica que no se pueden celebrar reuniones mínimo hasta el 31 de diciembre, estas sí que entrarían como posibles y se podrían llevar a cabo pues reuniones. Habilita la opción de videoconferencia, habilita la opción de junta presencial y habilita la opción de tomar una decisión sin celebrar una junta. ¿Cómo es esto de tomar una decisión sin celebrar una junta? Bien, Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Si, por ejemplo, la comunidad tiene definida una actuación, se podría dar a todos los propietarios traslado de esta actuación, indicando que se posicione en alguna de las opciones que contemplaríamos. Por ejemplo, queremos instalar, no sé, unas papeleras en el garaje. Esto es un asunto que, bueno, podría ser aplazable, pero vamos al ejemplo. Sabemos que se van a instalar, facilitamos presupuestos y número de papeleras a instalar. Entonces, cada propietario se inclina por un presupuesto u otro y se inclina por un número de papeleras u otro. Esto recogemos la votación de cada uno de ellos y la opción más votada sería la opción que saldría elegida. Esto da lugar a que no se celebre junta, pero sí se tome el acuerdo. Claro. Esto sería extrapolable pues, a muchos aspectos que en un momento dado estaría bien definido qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la posición de los propietarios y conforme a ello, pues bueno, sería una votación como presencial, lo único que el formato escrito y con toda validez. Claro. Citabas antes, vamos a incidir un poquito en ello, porque hablamos de ello el mes pasado, la opción videoconferencia. Decíamos, oye, vamos a ver, los plenos del ayuntamiento se están celebrando por videoconferencia, ¿por qué las reuniones de vecinos no? Y me decías, no está permitido, ¿ya empieza a estar? Está permitido, pero vamos a decir un poco entre comillas. Sí existe la posibilidad de celebrar reuniones a través de videoconferencia, pero tenemos que garantizar que todos los propietarios tienen acceso a este tipo de plataformas o medios. Si por lo que fuera algún propietario no puede, tendría que manifestar esta situación y habilitar qué opción es la que le facilitamos para que pueda asistir. También existe la opción de videoconferencia o llamada a varios, en el que participarían pues, a través de una llamada múltiple los propietarios. Tienen la particularidad de que bueno, hay que identificar quién es el propietario y hacer constar de que asista a la Junta, luego toman las decisiones como si fuera una Junta presencial y da lugar pues, a los acuerdos que corresponda. Hay una particularidad muy importante, aunque se habilita la opción de videoconferencia, si algún propietario, por lo que fuera, no tiene acceso a este tipo de mecanismos ni tiene posibilidad de blindarle otra opción, al final este tipo de juntas no se podrían celebrar. Lo que sí tenemos al alcance es esa posibilidad, pero está limitada a que también los propietarios puedan usarlo en cierta medida en el ejercicio de sus posibilidades que puedan llevarla a efecto. Vamos. Claro. Más cosas. De cara a la recuperación, ¿no? Económica, en este caso, del sector hostelero, que ha sido tremendamente golpeado por esta crisis. Por ejemplo, en ciudades como Oviedo, ayuntamientos como Oviedo, se habilita una nueva ordenanza de terrazas. Se está, bueno, ya trabajando en ello. Hay vecinos que dicen, sí, adelante, todas las facilidades, los hay que dicen, no, espera, esto vamos a verlo de a poco en poco. ¿Esto cómo se está moviendo? Bueno, a ver, la verdad que la ordenanza de terrazas es relativamente reciente, sí que ahora han cambiado pues las condiciones en las que la hostelería puede desarrollar su actividad. De hecho, vimos terrazas ya mucho más amplias, cogen zonas de calle y acabarán pues llevando la ordenanza a los tiempos actuales. Para eso hay que poner en combinación, pues bueno, por un lado el ayuntamiento
ayuntamiento, claro está, que es el que dispone, y al final el resto de colectivos afectados en cuanto a que se posicionen con aquello que consideren para luego estudiar todo y hacer una ordenanza que en cierta medida regule las terrazas, pero que a la vez permita la convivencia y desarrollo pues, del resto de propietarios. Es lo que están haciendo y bueno, esta ordenanza que se contaba pues, bueno, con una vida más larga, pues sí que ha cambiado pues, con la pandemia, pues bueno, no hay más que ver por ahí las terrazas. ¿Se cambia también o está en cambios la ordenanza recogida de basuras? Sí, efectivamente, esta ordenanza bueno, ya está más adelantada que la de terrazas, ya está publicada en el BOPA y ahora mismo pues, bueno, está en una fase en la que se emplaza pues, bueno, a cualquier persona que considere presentar un escrito conforme a la ordenanza, alguna cuestión referente a ella para que luego sea sometida a estudio y que quede ya de forma definitiva la ordenanza. Regula pues, bueno, todo lo que hasta la fecha ya estaba regulado con la anterior ordenanza, sí que da media vuelta más en algunos aspectos, por ejemplo, lo que es la recogida de cubos de basura, establece un horario más concreto, el depósito de cubos de basura también está ceñido a un horario que antes, pues aún estándolo, no era del todo preciso, la recogida de cubos de basura, la puesta, incluso hasta identificar los cubos de basura para saber de qué comunidad son. Claro. Vamos de cara al verano. Vamos a ver, decía yo al inicio, esas imágenes que vimos que a muchos nos espantaron, ¿no? Del primer día de la caída del estado de alarma. A ver, si las fiestas en las casas, fiestas nocturnas, siempre son muy agradables para el que las celebra, pero tremendamente molestas para el que vive arriba, debajo o al lado, ahora con más motivo, no porque haya caído el estado de alarma, hay que transformar la casa en una discoteca, ¿no? No, tenemos que diferenciar mucho que ahora mismo hay un cambio normativo en el que el Estado hasta la fecha tenía establecido un estado de alarma, ahora lo traspasa a las comunidades autónomas que pueden regular y disponer al respecto, salvo lo que implica el estado de alarma que compete solamente al Estado. Ahora las autonomías, pues bueno, cogen un poco el relevo, pueden seguir pues disponiendo más restricciones, más limitadas que cuando lo hace el Estado, pero no debemos olvidar que son pasos en los que en cierta medida pues el Estado da paso a las autonomías, pero lo que es el virus, lo que es el contagio, lo que es la situación de alarma que teníamos hasta la fecha, se mantiene. Hasta que no haya más vacunación, hasta que no bajen los índices de contagio, al final pues no podremos hacer todo eso más que queremos. Tenemos que tener muy en cuenta que es un cambio normativo, pero que no es que no haya virus, no es que estemos mejor, estamos igual o incluso peor, porque claro, si las comunidades tienen más dificultad a la hora de imponer ciertos criterios, pues incluso estamos hasta peor. Pero bueno, hay que ir viendo un poco a poco cómo va evolucionando todo y tenemos que ser conscientes de que el virus bueno, no se ha derrotado todavía, queda mucho recorrido y no podemos tirar por la borda lo que hicimos hasta la fecha, que tanto cuesta y enseguida y en poco tiempo al final lo deshacemos y podemos volver pues, a pasos previos que bueno, no fueron nada agradables. No, sin duda. De cara al verano también, aquellas comunidades que tienen la suerte de disponer de piscinas, vamos a ver, está todo por decidir, se toma como ejemplo lo ocurrido el verano pasado en cuanto a modo de abrir y funcionar. Sí, entendemos, de momento no tenemos nada concreto para este ejercicio. Sí que tomamos como base el ejercicio pasado, pero queda todavía por definir si se mantienen las condiciones del ejercicio pasado, si hay algún tipo de cambio, algún tipo de flexibilidad, restricción, aún está todavía por definir. Entendemos que bueno, ya se aproximan las fechas ya propias de baño, temporada de verano, queda muy poco, pero todavía no hay nada al respecto. El estado de alarma nos lo quitaron el pasado 9 de mayo, sí. Estamos relativamente cerca de esa fecha y a partir de ahora que las comunidades autónomas en cierta medida también están un poco dudosas en qué va a pasar con el estado de alarma, qué no va a pasar, qué pueden hacer y este asunto pues quedó un poco en el tintero, pero bueno, enseguida vamos a tener noticias al respecto. Claro. Bueno, recordarán que el otro día entrevistábamos al decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez, nos hablaba de esa transformación digital, ¿no? Bueno, como ahora las clases se dan online, todo se realiza, o prácticamente todo se realiza con aplicaciones informáticas. Bueno, pues en ADF Grupo tienen también la aplicación informática que les permite, bueno, pues estar al día de lo que es la comunidad
en cuanto a servicios, en cuanto a obligaciones, en cuanto a derechos, en cuanto a demás. Estáis trabajando en implementar, en ir a más con esas aplicaciones, ¿no? Sí, efectivamente, las aplicaciones al final forman parte de nuestro día a día en multitud de disciplinas en las que queramos llevar a cabo pues, nuestro ocio, nuestro trabajo, y nosotros desde ADF ya incorporamos en su momento una aplicación que se llama Tu Comunidad App, en la que se pueden cursar pues, incidencias, se pueden cursar comunicaciones, consulta de documentos, y ahora estamos implementando en esta misma aplicación y en otra que queremos sacar esas mismas funcionalidades con mejor acceso o más intuitivas, y a la vez incorporar otras que faciliten pues, el día a día de la comunidad. Próximamente pues bueno, ya estaremos ya acabando esta incorporación y daremos cuenta de estas funcionalidades bueno, a todos los propietarios con los que nosotros administramos, y hacer un poco la vida más ágil, más útil. Incluso, bueno, hablando antes de las juntas, ya se establece a través de la propia aplicación la opción de una junta virtual. Claro. Esta junta virtual sería parecida a cualquier plataforma tipo Zoom, tipo Meeting, sí, las que son, pero no haría falta meterse en la aplicación en concreto, sino que a través de esta app nuestra ya establecería la comunicación bidireccional con imagen y sonido, y se celebraría la junta, habilitando la opción de poner pues, votaciones, asuntos para acordar. Y bueno, es otro aspecto que al final tenemos que ir avanzando en esta dirección, y no por la situación actual, sino gracias a ello, que también hay que hacer una lectura positiva, nos empuja a acelerar este cambio que bueno, nos costaba en cierta medida llevar a cabo, y estas cuestiones vienen para quedarse. No quita de que se retomen asuntos que se tratan de otra manera, pero bueno, esto es el futuro, y el futuro no me atrevo a decir lejano, pero sí cercano. Claro, y con la comunidad, que es llevar la comunidad en el móvil, en el bolso. Correcto. O sea, llevas tu comunidad sí, ahora mismo el teléfono, o sea, cada vez adquiere más funciones, y dentro del teléfono ahora mismo pues puedes llevar el carnet de conducir, todo. Puedes llevar las cuentas bancarias, pagas con el teléfono, en la comunidad puedes saber qué es lo que pasa y otras muchas cosas, y el teléfono forma parte de todo lo que podemos hacer a través de un teléfono en concreto que bueno, cada vez nos permite hacer mucho más. Sin duda, pero también nos hace más esclavo, ¿eh? Como lo pierdas, sí, la fastidiaste, en este caso. No eres nada. Sin duda. Pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo en Oviedo, en la calle Jersey City. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ver si el próximo mes, cuando hablemos, bueno, pues esa normalidad dio un paso más. Subimos un peldaño a la escalera, ¿no? Me gustaría creer que sí. Si hacemos las cosas bien, al final vamos a poder avanzar, seguro. Sin duda que sí. Bueno, pues nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Vamos ya con la recta final del programa de hoy. Bueno, pues pueden imaginarse alguna ciudad española que date del año 1580. Bueno, pueden imaginarse alguna ciudad española con aproximadamente 85.000 habitantes, o menos, porque la lista, bueno, pues es muy larga. Luego daremos algunos ejemplos. Bueno, pues esos son algunos datos que ofrece la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África. Tiempo a continuación para hablar de la historia de Ceuta. Y de historia, en esta casa hablamos con el profesor precisamente de historia, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la historia de Ceuta, una ciudad que ha saltado, una ciudad española que ha saltado a la actualidad en los últimos días después, bueno, pues de esa entrada de 10.000 ilegales violentando la frontera. Sí. Lo primero, de mano, para sentar las bases de lo que vamos a hablar. ¿Ceuta es en pleno derecho una ciudad española? Hombre, sí, por supuesto. Ya lleva siéndolo desde el siglo XVI, 1580, hasta hoy sin interrupción. Ceuta tiene actualmente, se puede consultar en internet, lógicamente, 85.000 habitantes. Bueno, viene a ser un poco más de habitantes que Avilés, que cuenta con 75.000, es decir, 10.000 habitantes más que la tercera ciudad del Principado de Asturias. Viene a ser como Pontevedra. Pontevedra tiene 83.000 habitantes, Palencia 78.000, Ponferrada 65.000.
Y Ceuta está muy por delante en habitantes de Soria, Segovia, Zamora, Ávila y Teruel. La lista sería interminable. Bueno, sería absurdo pensar que alguna de estas ciudades que he dicho no fuese española, o que los intereses de estos españoles allí pudieran ser vulnerados, ¿no? No hay duda. Eso yo ya no perdería más tiempo en comentarlo. Bueno, Ceuta, en cuanto a su fundación, se pierde en la noche de los tiempos, pero vamos a trasladarnos ahí. Sí. ¿Cuándo se funda, cuándo y quién funda Ceuta? A ver, mira, la historia de Ceuta desde los primeros asentamientos tiene una historia semejante y paralela a casi cualquier otra ciudad española del sur de España, de Andalucía y tal. Sí, como Cádiz, por ejemplo. Por ejemplo, mira, es más, te digo, tú lo has dicho, a Ceuta llegaron los primeros los fenicios. El primer asentamiento de Ceuta es de los fenicios, que le llamaron Ávila con B, una cosa así. Después, igual, sufrió o experimentó el mismo tránsito de ¿qué? Pues de invasiones y colonizaciones que casi toda la península ibérica. Fenicios, griegos, cartagineses, un periodo ahí que bueno, estuvo en manos de los númidas en norte de África y tal, pero luego ya los romanos, y se convirtió en una ciudad romana más como tantas ciudades españolas que tienen un pasado romano, peninsulares. Y de hecho los romanos le dieron en verdad el nombre que tiene. Ceuta viene de Septem Fratres, los 7 hermanos, que no eran hermanos, hay 7 elevaciones, 7 colinas ahí en torno a la ciudad, todas muy parecidas en estructura, en tamaño y tal, y entonces los romanos nombraron a esas 7 colinas y quedó el nombre de Septem, que Septem luego evolucionó a Septa y por último a Ceuta. Vamos a ir viendo algunas imágenes de la historia de esta ciudad. Bueno, sí, seguimos. Y nada, y bien, cuando cayó el Imperio Romano y los bárbaros invaden toda la península y el norte de África también, ahí llegan los vándalos. Sí. Los vándalos son expulsados por los bizantinos, que recuperaron brevemente, en tiempos del emperador Justiniano, parte del antiguo Imperio Romano de Occidente y Ceuta también. Y luego ya, por último, los visigodos, el reino hispano-visigodo de Toledo, incorporó Ceuta, ¿vale? Ya como puerta del estrecho. Bien, y entonces ya nos llegamos ya al siglo VIII, al año 700, 709, y por el año 700 ya los musulmanes andan por el norte de África. Los musulmanes que pronto invadirán España, invadirán la península ibérica. Sí. Y es entonces cuando se produce el episodio famoso de la traición del conde Don Julián. El conde Don Julián era el gobernador visigodo de Ceuta, y en el año 709 decide entregar la ciudad a los musulmanes, al califato islámico de Omeya de Damasco. Y solamente 2 años más tarde es cuando los musulmanes dan el salto a la península, cruzan el estrecho, el 711, la batalla de Guadalete y todo lo que vino detrás. Todo el tema, la reconquista y demás. Sí, así es. Entonces, Ceuta pasa a ser musulmana 2 años antes justo de la invasión islámica de la península. Bien, y así, y entonces ese periodo de la Ceuta islámica sigue también los mismos avatares que al-Ándalus aquí en la península. Primero forma parte del califato de Damasco, luego pasa a ser incorporado por el califato nuestro de Córdoba, el de Ramán III. Sí. Luego pasa a depender del reino taifa de Málaga, cuando el califato se desintegra en los reinos de taifas. Bien. Sí. Y luego también es invadida sucesivamente ¿por quién? Por estos pueblos del desierto que a su vez invadieron al Ándalus, los almohades, los almorávides y los benimerines. Sí. Y luego, por último, su última etapa como ciudad musulmana es pertenecer al último reino musulmán de España, al reino nazarí de Granada. Al de Granada. Bien. Y ahí nos ponemos en 1415. Sí. Y entonces Ceuta va a dejar de ser musulmana, pero no, curiosamente, no va a ser reconquistada por Castilla, ni por Aragón, va a ser reconquistada por Portugal. Por los portugueses. Por los portugueses. Entonces, el rey portugués Juan I decide encabezar una expedición de conquista. Cruzan el mar y ellos, tú te cuenta que Portugal estaba llamado, cuando Portugal acaba pronto su reconquista, y entonces, a continuación, ellos creen estar llamados como lo fueron realmente, una gran potencia ultramarina, y se lanzan por los caminos del mar, diríamos. Sí. Y su primera iniciativa, su primer salto, su primer ensayo es tomar Ceuta, y la toman fácilmente, en 1415. Y entonces pasa a integrarse en la corona portuguesa. Y ahí se produjo un episodio, bueno, que puede
puede, digamos, convertirse en una pequeña anécdota, cuando el rey de Portugal, una vez tomada la ciudad, el rey de Portugal quiso nombrar un comandante general de la plaza y no encontraba comandante entre sus capitanes, entre sus caballeros, entre sus nobles, y se ofreció uno voluntario, enarbolando, blandiendo un palo con el que, bueno, estaba jugando con otros capitanes allí y tal. Y le dijo algo así como: con este palo, que el palo llamado Aleo, ese nombre tenía, yo me comprometo a defender Ceuta de todos sus enemigos. Y entonces, ¿qué pasa? Ese palo, que en realidad es nada, es una vara, es un pequeño bastón, no llega a 1 metro, se convirtió en el bastón de mando que esgrimen todos los comandantes generales de Ceuta hasta hoy. Luego, cuando Ceuta pasó a ser española, ese palo se conservó y hoy en día se celebra una ceremonia cada vez que un comandante toma posesión de la plaza, acude a la basílica, a la catedral de la Virgen de África, donde se custodia ese objeto, y se le hace la entrega solemne y jura defender la plaza, bueno, como en el siglo XV. ¿Cuándo pasa a ser española después de ser portuguesa? Te cuento, Ceuta permanece en la corona portuguesa durante décadas, y luego en 1578 se produce una crisis sucesoria en Portugal. El joven rey que Portugal tenía en aquel momento, el rey Sebastián, desaparece precisamente en una expedición a África. ¿Sí? Creemos que muere, pero nunca se vio su cuerpo, desaparece, y sin herederos. Entonces surgen pretendientes al trono, y quien digamos, esgrime mayores derechos dinásticos para ser nombrado nuevo rey de Portugal es ni más ni menos que Felipe II. ¿Por qué? Porque, bueno, Felipe II era hijo de una princesa portuguesa, era hijo de Carlos I, pero de Isabel de Portugal. Sí. Entonces, con todo derecho, 2 años más tarde, Felipe II es nombrado rey de Portugal. ¿Y qué pasa? Que Portugal queda integrado en la monarquía hispana, y entonces, Portugal pasa, Felipe II pasa a ser rey de España y de Portugal. Entonces, por tanto, Ceuta, no solo Ceuta, todos los territorios portugueses pasan a estar integrados en la corona española. Bien, esa situación de integración de Portugal y España se mantiene hasta 1640, con Felipe IV. En ese año hay una rebelión en la cual, bueno, los portugueses quieren recuperar su independencia. Y sí, Portugal triunfa, recupera su independencia, se separa ya definitivamente de España, pero Ceuta tuvo la capacidad de decidir y decidió quedarse en la corona española. Y entonces ya nunca más volvió a ser portuguesa. Alto. Cuando en 1580 Ceuta pasa a ser española, ¿qué había en el territorio del actual Marruecos? ¿Quién mandaba? ¿No había Marruecos? No había nada. O sea, no había reino de Marruecos. Había habitantes, no era un territorio deshabitado, sí, pero no había un reino de Marruecos. Eran tribus. Sí. Tribus no había un estado constituido. Más adelante habrá un sultanato, que se considera el antecesor del reino actual, pero ni mucho menos existía eso en 1580, para nada. Había gente por un lado, gente por otra. Sí, entidades, jefes tribales y cosas así. Correcto. Pero un estado... Es decir, España nunca le quitó esa plaza a otro reino. No, porque para eso tenía que existir. Correcto. Entonces no existía. Seguimos. ¿Qué más devenir tuvo esta ciudad? Entonces ya tenemos que a partir de 1640... ya era española desde 1580, lo que pasa es que no se reintegra a Portugal, permanece dentro de la corona española y tal. Y los portugueses lo admiten y lo ratifican años más tarde, en 1668, en el Tratado de Lisboa. Bien. Bueno, entonces ya estamos en el siglo XVII. Entonces, a finales del XVII sí ya se constituye un primer sultanato ahí en Marruecos, primitivo reino, vamos a llamar. Y entonces, ese primer sultán de Marruecos, una de las primeras cosas que hace es atacar Ceuta. ¿Vale? Y comienza una serie de asedios. El primero fue muy largo, se dice que duró hasta 33 años, pero Ceuta resistió, no fue nunca tomada, ocupada. Y a continuación ya entramos en el siglo XVIII, que es un siglo de grandes cambios. Aquí en España se produce el cambio de dinastía, pasamos de los Austrias a los Borbones, a través de una guerra, la guerra de sucesión, y en esa guerra intervienen las potencias europeas, interviene Holanda, interviene Inglaterra, y acuérdate que es en el año 1704 cuando los ingleses nos arrebatan Gibraltar, y de paso una flota inglesa, apoyado por los holandeses, intentó arrebatarnos Ceuta también, y fracasaron. Fracasó el asedio del sultán de Marruecos y fracasó el asalto inglés. Y seguimos en el 17, y entonces hay otros 3 nuevos ataques o asedios por parte de Marruecos, a principios, a mediados y a finales del siglo.
pero fracasan los 3 también. Ceuta se pudo defender. Correcto. Y nada, luego ya, bueno, entramos en el siglo XIX, ya sabes, nos convertimos en un país, en un régimen, una monarquía constitucional, con las Cortes de Cádiz y demás. Y tiene lugar en 1833 con el ministro Javier de Burgos la actual división provincial de España. Y entonces Ceuta pasa a estar integrada dentro de la provincia de Cádiz. Igual que Melilla pasó a estar integrada dentro de Málaga, pero bueno, Melilla tiene otra historia. Sí. Bien. Y bueno, bien, hay una batalla importante en 1859-60, que es la llamada Primera Guerra de África. ¿Por qué? Porque los marroquíes seguían hostigando y asaltando las fronteras ceutíes, bueno, españolas. Bien. Y entonces España respondió ya con una guerra, la guerra aquella en la que se distinguió el general Prim, por ejemplo, la batalla de los Castillejos y demás. Entonces los límites de Ceuta entonces se ampliaron hasta Tetuán y hasta Castillejos y toda esa zona. Luego ya en el siglo XX, en 1912, es cuando se constituye, cuando España y Francia se reparten Marruecos, y se constituye el protectorado español en el norte de África, que se extendía al sur de Ceuta y al sur de Melilla, todo el territorio del Rif. Y luego tuvieron lugar ahí las guerras aquellas tan sangrientas que mantuvimos en las primeras décadas del siglo XX y tal. Bueno, bien. Luego tenemos la nuestra guerra civil, en el año 36, en la cual Ceuta tiene un papel protagonista, porque ahí fue uno de los núcleos donde se produjo el alzamiento militar. Ahí quien tomó, digamos, las riendas de la ciudad fue el teniente coronel Yagüe, al frente de la Legión. Se impuso a las autoridades republicanas. Y luego ya llegamos al año 56, que es cuando se independiza Marruecos, y España abandona el Rif. Y a partir de que surge el Marruecos moderno, el Marruecos actual, con el rey Mohamed V, que era, me imagino, que el abuelo del rey actual, sí. Bueno, bien. Entonces, no hay nuevos ataques, digamos, directos, vamos a llamar así, a Ceuta, pero sí hay ya una política constante de reivindicación, de exigencia de cesión de la ciudad. Cesión imposible porque de ellos nunca fue, pero ellos así lo exigen. Cuyo último capítulo fue el que vamos a ver en imágenes, bueno, pues esas imágenes que ya han dado la vuelta prácticamente al mundo. Sería conveniente decir que cuando llega la democracia y a continuación se establece nuestra Constitución del 78, Ceuta tenía derecho a constituirse como comunidad autónoma, en virtud de la disposición transitoria quinta de la Constitución. Y de hecho el Ayuntamiento de Ceuta lo solicita y tenía derecho a ser reconocido, pero nunca se le dio ese derecho. Como mucho se le dio años más tarde, en 1995, digamos, el derecho a ser algo así como una comunidad autónoma, pero no es una comunidad autónoma de pleno derecho, es una ciudad autónoma, que no tiene las mismas prerrogativas que una comunidad. Y eso se hizo así, no se le concedió el legítimo derecho que los ceutíes tienen, una vez más, ¿por qué? Por miedo. Por no incomodar a Marruecos. Bueno, lo del otro día, de manera muy rápida, dos preguntas telegráficas. Lo del otro día, la entrada de estos 10.000 ilegales por el espigón de las playas, ¿es una invasión? Sí, para mí sí, para mí lo es. No es una invasión convencional, pero hay que hacerse la idea que ya hace mucho tiempo que las guerras convencionales con declaración previa y bombardeos aéreos y tal, esas pueden producirse, porque hace tiempo que no se producen. Ahora se producen las guerras híbridas, guerras en las cuales se usan toda clase de medios, procedimientos, ardides, mixtos, por eso de ahí el nombre, con tal de conseguir los mismos objetivos. Y cada país emplea lo que le parece conveniente, esos medios que a veces pueden ser moralmente reprobables, como el que empleó el rey de Marruecos, el empleo de la población civil, mujeres y niños como escudos humanos, pero así es. ¿Es una marcha verde parte 2? Bueno, puede compararse. Sí, el padre de Mohamed VI, Hassan II, envió a centenares de miles de hombres, mujeres y niños a través del desierto contra las posiciones españolas. Aquí no envió centenares de miles, no, pero sí miles, sobre todo por lo que se ve, niños menores. En lugar de batallones de infantería, pues envían niños, poniendo en un compromiso muy grave ¿a quién? A las fuerzas del orden y hasta el ejército español. Y hasta el ejército, en este caso. ¿Marruecos ha puesto sobre la mesa que cuando quiera puede meter la gente que le dé la gana dentro? Eso ha quedado meridianamente claro. No es que las fronteras físicas de Ceuta y Melilla sean indefendibles, como se dice. A ver, la defensa táctica de Ceuta no es fácil,
pero ellos, claro, mandando mujeres y niños por delante, da igual, como si tienes ahí la línea Maginot. Correcto. Para final, ¿has estudiado la comparación o la comparativa entre ambas fuerzas armadas de manera muy telegráfica, entre Marruecos y España? Bueno, ojalá que nunca hubiera que llegar a la efectividad de esta comparación. ¿Qué nos arroja esta comparación? Hace 20 años la superioridad española era indiscutible a todos los niveles, tierra, mar y aire. Hoy en día ya no lo es, ni mucho menos. En el ejército de tierra, en fuerzas terrestres, hemos sido superados claramente, al menos en números brutos, de artillería, de carros, de artillería antiaérea, de todo. En Armada y Fuerzas Aéreas, bueno, ahí España mantiene una ventaja, pero marginal, pequeña. Y mientras ellos están... ¿En Marina también? Aún sí, pero es que el problema no es tanto que ellos se estén rearmando y los proyectos que tienen de rearme son tremendos, sino que nosotros en estos últimos 20 años no hemos hecho más que, como se dice, perder capacidades. O sea, el rey de Marruecos entiendo que gasta lo que tiene y lo que no tiene en armamento. Armamento, sí, sí. Todo lo que el dinero puede pagar. Dar de comer a la población no preocupa. Estadounidense, alemán, francés, de todo. Correcto. Ruso, bueno, pues nada, llegamos así al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por haber estado ahí un día más. Volvemos mañana jueves con más temas, con más protagonistas. Ahora nos vamos volando porque el tiempo apremia. Gracias por su atención, ánimo y adelante.